En el nombre del Señor Jesucristo, leamos las Santas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 13, y el versículo que vamos a leer en el nombre de Jesucristo es el versículo 2 en adelante. Dice la palabra bendita de esta manera: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Gracias damos a Dios, amados hermanos, amigos y personas que nos escuchan o que escuchan la palabra de Dios en esta noche. Gracias le damos al Padre de Gloria por un día más que nos concede la vida a nosotros, y también porque hasta el día de hoy Él ha alargado su paciencia, su bondad y su misericordia, no solamente con nosotros la Iglesia, sino con toda la humanidad. Yo estaba pensando un poco en la paciencia de Dios, a pesar de que cada mañana que la humanidad se levanta, el designio o los pensamientos de su corazón es en contra de la voluntad de Dios, y que también sus acciones son opuestas a la voluntad de Dios. Mas sin embargo, Él en su paciencia le permite la existencia una vez más. Y por esa paciencia gloriosa, nosotros también como hijos suyos gozamos de esa bendición, y por eso a Él le damos las gracias. Vamos a meditar en esta noche en este maravilloso pasaje de las Escrituras, ya que toda palabra de Dios es útil, toda palabra de Dios es limpia, toda palabra de Dios es pura, y en ella nosotros nos deleitamos. Aquí estamos mirando en esta oportunidad o en esta ocasión
La palabra dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo, la palabra dice que tomó una toalla y se ciñó, y luego la palabra dice que puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, aquellos que estaban con él en esa oportunidad. Pero cuando allega a Pedro, la palabra dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Hace una pregunta. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, cuando escuchó la expresión del Señor Jesucristo, entonces le dice, entonces lávame todo mi cuerpo. Luego Jesús le dice, lo que está limpio, dice él, no se necesita lavar más, mas sin embargo los pies es necesario lavarse. En la palabra vemos que según la costumbre de la gente de allá del Oriente Medio, la palabra dice que esta gente acostumbraba después de ir a echarse o a bañarse en baños públicos, y luego al regresar, la palabra dice que esta gente tenía o tiene esta costumbre de lavarse nuevamente los pies antes de entrar en su casa. Ya todo estaba limpio, ya todo está limpio, pero los pies era importante, era necesario que estas personas tenían que lavarse. Por eso ellos acostumbraban ahí en la entrada de su casa, acostumbraban tener tinajas con agua para lavarse los pies antes de entrar. Y Jesús toma este ejemplo dando a entender a los discípulos que no necesariamente esta gente tenía que lavarse nuevamente o bañarse nuevamente, sino solamente lavarse los pies. Y Jesús dice, ustedes todos están limpios, solamente necesitan lavarse los pies. Entonces entendemos a través de la palabra que el Señor Jesucristo lo que estaba diciendo esta vez, o lo que nos enseña a través de la palabra, que desde el momento que nosotros creímos en Él, desde el momento que aceptamos, desde el momento que nos arrepentimos, o desde el momento que fuimos alcanzados en su misericordia, Él nos lavó nuestras almas eternamente y para siempre, o una vez y para siempre. Pero sin embargo, nuestro diario vivir, mientras estamos en este mundo, se contamina. Es decir, nuestro espíritu se contamina mientras nosotros estamos en este mundo. Y es lo que Jesucristo está dando a entender a los discípulos, que alguien que está lavado, alguien que está limpio, solamente necesita lavarse los pies o solamente necesita lavarse las manos, porque ya todo está limpio. Entonces, cuando Pedro entiende esto, le dice, Señor, entonces lávame todo.
si para tener parte contigo se necesita estar limpio, entonces Pedro le dice, entonces lávame todo. Jesús le dice, es que ustedes ya están limpios, solamente necesitan lavarse los pies. Amados hermanos, en la palabra de Dios es tan maravillosa que a nosotros nos enseña cómo debemos de tener una vida santa, una vida agradable delante de Dios. Con el hecho de que hemos sido regenerados por medio del Espíritu Santo, por medio de la sangre del Señor Jesucristo, no quiere decir de que no necesitamos lavarnos en la palabra de Dios. Claro que sí. Nosotros cada día como creyentes, cuando la palabra dice, si no te lavare los pies, dice el Señor Jesucristo, no tendrás parte conmigo. Cuando Él está diciendo esto, no está dando a entender, o no entendemos nosotros a través de la palabra, que Él está diciendo, si no te lavas no vas a entrar en el cielo. No está hablando de eso, porque ya hemos sido salvos, ya hemos sido regenerados de nuestros pecados antiguos. Está hablando de no tener parte en cuanto a la comunión íntima con Dios. Y esto es muy importante, amados hermanos, que nos escuchan, que estamos escuchando o leyendo la palabra. Es muy importante porque nosotros a veces pensamos que como ya hemos sido regenerados, ya hemos sido lavados, no necesitamos practicar la limpieza en nuestra vida espiritual. Claro que sí la necesitamos practicar, y esto lo hacemos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como agua, y cuando la palabra de Dios opera como agua en nuestra vida, cuando nuestros pensamientos están llenos, o nuestros pensamientos están contaminados, están manchados de las cosas que percibimos en el transcurso del día, nuestros pensamientos están sucios, y la palabra viene a mí para enseñarme, para lavarme, porque Dios desea siempre, oigan hermanos, tener una relación íntima con nosotros, una comunión íntima con nosotros, con cada uno de nosotros los hijos de Dios. Desea el Señor que nuestra vida espiritual tengamos un deleite continuo en la presencia de Dios, pero no le vamos a tener si no nos lavamos. Oiga bien, es lo que el Señor dice, si no te lavaren no vas a tener parte conmigo. Entonces, para que nosotros, oiga bien, nos lavemos de esos pensamientos malos que hay en nuestra mente, y seamos libres de ello y tengamos una relación íntima con Dios, oigan, porque fíjense hermanos y hermanas, a veces nosotros pensamos que porque ya leímos la palabra o porque ya oramos hoy, a veces pensamos que eso es el todo de nuestra vida espiritual. Quiero decirle que no. ¿Alguna vez usted ha experimentado la presencia de Dios palpablemente en su vida? Es probable que diga no, o es probable que diga tal vez alguna vez. ¿Y sabe por qué muchas veces no sentimos palpablemente la presencia de Dios en nuestro espíritu, en nuestra mente? ¿Por qué razón? Porque Dios no se deleita en nuestra vida, Dios no circula en nuestra vida cuando nosotros no estamos limpios. Oiga bien, es decir, cuando no estamos libres de pensamientos malos, Dios, oiga hermano y hermana, Dios no circula en nuestra vida. Oiga bien, ¿por qué? Porque hay algo. Y Dios le dice a Pedro, si yo no te lavare, no vas a tener parte conmigo, porque ahora quiero explicarle por qué razón. Porque Dios es santo, oiga bien, Dios es santo. Y cuando yo miro o cuando vemos en la palabra que Dios es santo, no debemos de confundir lo que
que con la misericordia de Dios, porque algunos dicen, bueno, Dios es santo, pero también es misericordioso. Claro, Dios es santo, Dios también es misericordioso, Dios también es omnisciente, Dios también es omnipresente. Y entonces cuando alguien dice, bueno, pero si Dios es omnipresente, quiere decir que también está conmigo. Es probable que Dios esté con usted, pero obra en su vida, eso sí, solamente usted lo sabe. Entonces Dios le dice a Pedro, si no te lavare. Entonces vamos a ver la palabra, cómo nos limpia Dios. Efesios, en el capítulo 5. La carta a los Efesios capítulo 5, y el versículo que vamos a mirar es el 25. Dice el Señor, si no te lavare. Es el mensaje que estamos meditando. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora bien, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué propósito? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando estamos mirando esta palabra, dice que Cristo dice, si no te lavare no tendrás parte conmigo, porque yo soy santo, dice Él. Y oiga esta palabra, hermano, el Espíritu Santo dice, para santificarla. Oiga bien, Dios de alguna manera obró poderosamente en nuestra vida para santificarnos o transformarnos de nuestros pecados antiguos, porque Él quiso hacernos un templo y morada del Espíritu Santo. Oiga bien, entonces Él quiere mantener siempre esa relación con nosotros genuina, oiga hermano, genuina, real, así como Él actuó con Moisés, así como Él actuó con Abraham. Alguien preguntaba en una ocasión, ¿cómo es de que Abraham oía la voz de Dios? ¿Cómo es de que Moisés oía la voz de Dios? Acordémonos que cuando Moisés iba para observar lo que estaba pasando, Dios primero le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y antes de pasar de allá para acá, tienes que purificarte, tienes que santificarte. Entonces Dios desde un principio, oiga bien, ha tenido y tendrá, oiga hermano, con nosotros sus hijos una relación genuina, una relación real. Oiga bien, ¿para qué? Para que nosotros no seamos creyentes solamente porque entendemos la palabra o leemos la palabra, sino que seamos creyentes que verdaderamente sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, y que cuando sentimos esa presencia gloriosa, nada ni nadie nos hace mover. Porque fíjese hermano, por eso es de que hay muchos o habrán muchos de que por no sentir esa presencia gloriosa hacen cosas indebidas, hacen cosas graves o opuestas a la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros los creyentes tengamos esa relación verdadera, genuina, pero para esto se necesita una limpieza, oiga bien. Dice que Él dejó su palabra para purificar a la iglesia, para santificar a la iglesia, a fin de que no tuviese arruga. Cuando yo miro esta palabra, figurativamente quiero explicarle de esta manera, hermanos y hermanas y personas que nos escuchan. Figurativamente yo veo un cuerpo, oiga bien, donde cuando Dios dice que no tuviese mancha ni arruga, quiere decir de que un cuerpo lavado, oiga bien, un cuerpo limpio, oiga hermano, así quiere Dios mirar siempre a la iglesia, y para esto ha dejado este santo libro, este manual donde en este santo libro está la palabra gloriosa para lavarnos, para purificarnos. Cuando yo estoy mal de mi mente o mis pensamientos opuestos a la voluntad de Dios,
Él me da de saber a través de la palabra que no estoy viviendo de acuerdo a su voluntad. Ahora, yo puedo elegir, oiga bien, el obedecer la palabra de Dios o decirle, así como dijo Pedro: Señor, tú no me lavarás jamás, yo estoy limpio. Entonces Dios dice que lava para tener a una iglesia y presentarla un día. Oiga, hermano, el Espíritu Santo dice para presentarla un día, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga o cosas semejantes. Dice que es necesaria la limpieza, oiga, hermano. Entonces estaba pensando de esta manera: ¿cuántos creyentes en todo el mundo? Y se dicen ser creyentes por nombre o por que asisten mucho a las iglesias, pero ¿cuántos de todos estos creyentes verdaderamente sienten esa presencia gloriosa o sentimos esa presencia gloriosa al caminar? ¿Alguna vez, hermanos, cuando usted está en su trabajo o va manejando o está haciendo o quiere hacer algo indebido, alguna vez ha notado o se ha dado cuenta que hay alguien que está a su lado, o no se ha dado cuenta, o camina y se da cuenta que Dios está cuando solamente llega en una congregación y cuando entra en esa congregación, en esa sala evangélica o en ese salón, siente que ahí sí está la presencia de Dios. Quiero decirle, la presencia de Dios está en todo lugar. Pero ¿cómo le voy a sentir yo si mis pensamientos están llenos de tanto si mis pensamientos están llenos de tanta malicia, de tantos pensamientos opuestos a la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a sentir la presencia de Dios? Puede estar Dios, oiga, una cosa es que Dios está aquí, otra cosa es que yo no sienta la presencia de Él. Entonces Dios quiere, oiga, hermano, no solo que pensemos que Dios está aquí o que Dios está aquí, sino que Dios está en nosotros, que le sintamos, oiga bien, y lo vamos a hacer a través del lavamiento, oiga, hermano. Cuando yo saco esos pensamientos malos que pueden actuar en mi vida opuesto a la voluntad de Dios, estoy desechando en sí esos pensamientos y la palabra de Dios llena ese vacío en mi mente, en mi espíritu, para mantener luego esa relación con Dios. Entonces miremos Éxodo capítulo 40. Miremos este pasaje. ¿Cómo obra Dios para mantenernos limpios y que esa relación fluya? Oiga bien. Éxodo capítulo 40. Y el versículo que vamos a ver es el versículo 6. Éxodo 40. Y el versículo es el 6. Y también el 7 dice de esta manera: después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Entonces Dios había dicho a Moisés, para que el pueblo, oiga bien, pudiera llegar ese sacrificio, oiga bien, ese holocausto que el pueblo iba a ofrecer a Dios y podía llegar puro o limpio a ese altar, tenía que pasar en este proceso, oiga bien. Primero estaba el atrio, primero estaba el atrio, sí, el atrio que es el patio, y luego estaba la fuente, oiga, de bronce, donde todos se tenían que lavar. Y cuando pasaban ese proceso, ahora con toda libertad, ese holocausto se ofrecía en ese altar, oiga, hermano, y era aceptable delante de Dios. Dios le dice a Pedro, y esta noche nos dice a nosotros: si no te lavare, si no te dejas
que yo te lave, no vas a tener parte conmigo. Y oigan, hermanos, de nada serviría que nosotros tengamos muchos años asistiendo a una congregación, tengamos muchos años en leer la palabra, pero que no sintamos esa relación íntima con Dios, ese deleite como lo tuvo Moisés, ese deleite como lo tuvo Abraham, que le dijo un día: Señor, por favor no te vayas. Digo, no te vayas antes que yo te prepare algo de comer. De nada serviría, hermano y hermanas, oiga bien, si nosotros no practicamos, no tengamos una vida de santidad práctica en nuestra vida, no valdría la pena, oiga bien, congregarnos en un lugar o tratar de hacer estas cosas o las otras cosas cuando en nuestra vida no hay una relación. Pero oiga bien, si nuestra vida nosotros practicamos la santidad y dejamos que la palabra nos limpia, quiero decirle algo, hermanos amados. Nuestra vida va a ser diferente cada día. Mañana va a ser diferente, pasado mañana va a ser diferente, así sucesivamente, porque todas esas manchas de impiedad, todas esas manchas, oiga bien, que no permiten el reflejo de la santidad de Dios en nuestra vida, a través del lavamiento con el agua, con la palabra, todo esto se va a limpiar, oiga bien, y nuestra vida espiritual cada día va a ser más agradable, hermano. ¿Y quién no desea tener esa vida? ¿Desean tener esa vida? Claro que todos deseamos tener esa vida. Ahora, ¿qué debemos de hacer para tener esa vida? Tenemos que escuchar la palabra, y en segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos sentados y solamente oyendo. La palabra dice en la primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, nuestras faltas que hemos cometido cada día, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, oiga bien, de todo pecado, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Cuando nosotros reconocemos y cedemos el paso a Dios, nuestra vida mañana será diferente, hermano. Por eso los hombres un día dijeron: Señor, no nos saques de este lugar si tu presencia no va con nosotros, porque para ellos la presencia de Dios era muy importante. Lo mismo en nuestra vida, hermanos. Sin la presencia de Dios, de nada serviría que nosotros estemos en este lugar. Así que damos gracias a Dios por su palabra y que Él la bendiga en nuestro corazón.